Bueno, pues seguimos en el foro ICE, seguimos analizando la situación de internacionalización de las empresas y ahora estamos con Rafael Vaquero, que es director general de la Fundación Creciendo. Esta fundación nace en 2014 como un programa país impulsado por la Fundación Innovación Bankinter, ICES y el Círculo de Empresarios, y nace con el fin de apoyar el crecimiento de las empresas. Esta fundación quiere contribuir al desarrollo del modelo productivo español para que evolucione hacia un modelo basado en empresas más innovadoras, más competitivas e internacionalizadas y con más valor añadido. Buenos días, Rafael. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Sé que ahora, en breve, vais a entrar en una mesa. Cuéntanos qué vas a informar o qué vas a tratar en la mesa. Pues la mesa es la empresa de mañana, entonces un poco lo que vamos a hablar es sobre cómo tiene que ser esa empresa de mañana. Entonces la verdad es que vivimos en un contexto de mucha incertidumbre, de mucha ambigüedad, un momento donde cada vez hay más disrupción. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones sobre cómo tiene que ser esa empresa de mañana, ¿no? Entonces la empresa de mañana tiene que ser una empresa ágil, una empresa flexible, una empresa que sabe responder a los periodos que se acortan y al final tiene que ser una empresa que sepa gestionar las polaridades, ¿no? Vivimos en un contexto en el que hay que saber gestionar el corto plazo y el largo plazo, hay que saber gestionar las personas y la tecnología, la productividad y la innovación, competir y colaborar. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo desarrollarnos en ese entorno y al final, un poco partiendo de la experiencia de las empresas que agrupamos dentro de la Fundación, vamos a hacer un back to basics en estos contextos. Entonces hablaremos realmente de qué están haciendo estas empresas para ser la empresa de mañana y al final es un poco sobre los temas que vamos a tratar. Bueno, Rafael, ¿y cómo queréis desde vuestra fundación Creciendo trascender dentro del tejido empresarial español? Pues nosotros nacimos con una idea muy sencilla hace 10 años, que era en España tenía que haber más empleo y de más calidad. Y para que este empleo fuese posible, lo que nos hace falta son empresas de más valor añadido, empresas más grandes. España tenemos, si nos comparamos el tamaño medio de nuestras empresas contra la media europea, es un 15% más bajo. Pero si nos comparamos contra las grandes economías, como puede ser Alemania, es todavía muy inferior. Entonces, desde la Fundación lo que se dijo es, para poder ofrecer ese empleo de calidad y ese empleo en España, lo que hace falta son esas empresas más grandes. Nosotros intentamos agrupamos a las 130 empresas más destacadas del middle market, en eso fuimos pioneros. Son empresas que no es un segmento reconocido, empresas que facturan entre 50 y 500 millones, están un poco en tierra de nadie, pero son unas empresas que por sus características pueden ser el motor económico del país. Entonces agrupamos a las mejores en la Fundación y tratamos de inspirarles para ser mejores a través de la colaboración entre ellos, como una comunidad. Yo creo que somos un foro donde debatimos las claves para el crecimiento empresarial de una manera muy colaborativa entre empresas. Claro, ¿y cómo una empresa puede dar ese salto internacional para convertirse en una gran empresa, Rafael? A ver, al final es que si una empresa quiere crecer, una empresa tiene que internacionalizarse. Eso es una realidad. Vivimos en un país que está por debajo de los 50 millones de habitantes. Creo que estamos en 48 millones. Entonces hay que tener ese foco. Para crecer hay que internacionalizarse. Entonces, ¿qué es alguna de las cosas que nosotros hemos visto de la Fundación que son esos retos a que se enfrentan las empresas o algunas de las claves? La primera son los compañeros de viaje en un modelo de internacionalización. Es clave encontrar unos compañeros de viaje en destino, ya sea pues si vamos a hacer una joint venture, si vamos a adquirir, o ya sea aquellos compañeros de viaje que nos pueden apoyar en la internacionalización desde España. ICEX, CESTE, Cofides, ICO, hay una gran cantidad de entidades que nos pueden apoyar. Luego hay una parte importante que es adoptar una mentalidad de organización global, ¿no? Cuando una empresa se internacionaliza es clave entender que la organización va a cambiar, hay que hacer una organización mucho más diversa, hay que adaptar las políticas de recursos humanos para que sean globales, hay que definir qué rol va a jugar Headquarters versus la filial, en qué modelo organizativo nos queremos mover. Un reto importante al que muchas empresas se enfrentan a medida que evolucionan en su internacionalización es la cultura. Mantener los valores y la cultura que ha sido clave en esa compañía, ¿no? Entonces, a medida que uno crece más, pasa de ser de la exportación a tener una empresa, a ser una empresa global, una de las grandes preocupaciones es cómo mantener esa cultura y esos valores. Y al final, hablando dentro de la Fundación, lo que nos dicen las propias empresas es esto va de tener un headquarter fuerte, donde un 80% de esa cultura, esos valores, lo tiene que transmitir ese headquarters, pero hay que dejar espacio a la adaptación local.
Entonces hay un 20% que tiene que ser esa adaptación de la propia compañía al entorno local. Y por último, muy importante en la internacionalización es el foco y el control, ¿no? Entonces, esto no va de poner chinchetas en todos los países, sino que esto va de entender en qué países está la oportunidad y yo puedo tener una oportunidad relevante, adquiriendo una cuota relevante y también gestionar todas estas entidades nuevas que van a surgir. Entonces, al final es una reflexión que es mucho mejor tener un dato al 80% de precisión hoy que el 100% mañana, con lo cual estos son algunos de los temas que vamos a hablar en la mesa sobre las experiencias de internacionalización que hemos vivido. Y sobre la empresa del mañana. Y claro, Rafael, ¿qué os aporta el ICEX en este proceso de internacionalización? Bueno, el ICEX, la verdad es que es una suerte tener al ICEX porque el ICEX es entidad fundadora de Creciendo. El ICEX nos apoya desde los orígenes. Pues es un compañero de viaje ideal, porque es un compañero de viaje que nos ayuda mucho en muchos de los talleres que hacemos respecto a la internacionalización, que nos ayuda siempre aportándonos su visión, sus ponentes. ICEX es una organización que tiene una pegada tremenda y ya nos pone a nuestra disposición toda la red de consejeros, que a su vez está a disposición de todas las empresas. Entonces, para mí no puedo imaginarme un mejor compañero. Oye, y si te dijera, ¿cuáles son las claves que bueno, pues la gente que está viniendo a este foro se tendría que quedar con unas claves importantes? ¿Cuáles serían? Yo, por mi parte, sería internacionalización para crecer es fundamental. O sea, y esto hay que afrontarlo lo antes posible, porque además cuanto antes lo afrontes en la madurez de tu empresa, más fácil será el futuro, porque tú ya estás adaptando a la compañía a una visión global. Yo diría eso, yo diría aprender a gestionar las ambigüedades y las dualidades a las que nos enfrentamos y yo creo que para mí sería eso, que la empresa de mañana, ese foco en nunca perder la agilidad, la flexibilidad, porque el día de mañana, si todo sigue como sigue, hay que ser muy rápidos y muy veloces para responder a esos tiempos que se nos acortan. Pero Creciendo 2, ¿dónde va a poner el foco? Nosotros, el foco después de estos 10 años va a estar en desarrollar nuestro programa país. Nosotros, si a mí me preguntas, estamos trabajando ahora mismo, yo creo que los aniversarios, y este es nuestro 10º aniversario, es una época fantástica para celebrar, pero es una época mejor todavía para reflexionar. Celebrar lo que se ha logrado, pero pensar en qué queremos ser a futuro. A mí, si me dices la visión 2030 de la Fundación donde tiene que estar, para mí serían 3 grandes cosas. Una sería que el middle market, las empresas de tamaño intermedio, estas empresas que están en tierra de nadie a día de hoy, entre 50 y 500 millones de facturación, estas empresas son reconocidas oficialmente y son reconocidas por la sociedad como un motor de desarrollo, de crecimiento del país. También te diría que a mí me gustaría que para la gente joven, para el talento, las empresas de middle market fuese una opción, una de sus primeras opciones a considerar, que no solo fuese esas grandes corporaciones o esas tecnológicas o startups, que estas estuviesen en el frente de su decisión. Y por último, me gustaría que la fundación fuese reconocida como una fundación que se centra en la excelencia y que las compañías que están dentro de Creciendo son las más destacadas de este segmento en España. Y para eso tenemos, por cada uno de estos 3 objetivos, pues muchas líneas de trabajo y sobre todo yo creo que va a pasar por 3 cosas. Más impacto, más visibilidad y más impulsar a empresas que no están dentro de la fundación y que no estarán, pero que tenemos la obligación de ayudarles como nuestra misión de programa país. Bueno, y esto quizá más es una pregunta de SEO. ¿Cómo te gustaría que fuera la empresa del mañana? Bueno, a mí me encantaría que tuviésemos en España empresas más grandes, porque al final el tamaño es relevante en el mundo empresarial, te da mucha más resiliencia, más capacidad de ejecución. Entonces me gustaría que tuviésemos empresas más grandes, pero más importante, de más valor añadido, porque al final esas son las empresas que van a perdurar en el tiempo, con lo cual para mí esa sería la aspiración, que redujésemos un poco el gap entre nuestro tamaño empresarial respecto a la media europea y empresas de valor añadido. Antes decíamos en la introducción, ¿no?, que esta fundación, Creciendo 2, quiere contribuir al desarrollo del modelo productivo español para que evolucione hacia un modelo basado en empresas más innovadoras, más competitivas e internacionalizadas y con más valor añadido, que es lo que ahora estás apuntando. ¿Crees que tenemos todos los mimbres para que se dé todo ese modelo de negocio? Sin duda. En España, sin duda. O sea, si nosotros ahora estamos en un foro de internacionalización, si nosotros miramos nuestras exportaciones en España,
básicamente 2/3 son dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los mercados más complejos, más exigentes para operar. Si somos capaces de hacer eso, ¿qué no somos capaces de hacer fuera? Yo creo que tenemos la base, los mimbres y sin duda alguna, y tenemos una posición privilegiada, pero es verdad que lo que sí que se necesita quizás es replantearnos si existen barreras al crecimiento en España. ¿Y existen, Diego? Rafa. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no es una cosa de España. Yo creo que también vivimos en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se habla mucho de la maldición del empleado 50 y toda la carga burocrática que aparece después. Yo, en mi caso, yo tengo un segmento de empresa que en el momento que pasan de pyme a grande, pasan a ser consideradas grandes, muy grandes. Y la realidad es que una empresa de 100 o de 200 millones o de 80 millones de euros no es una gran empresa, es una empresa de tamaño intermedio. Entonces, quizás habría que hacer más gradual ese salto y que el día de mañana, en vez de tener un modelo binario de pymes y grandes, tuviésemos un modelo de pymes, empresas de tamaño intermedio y las grandes empresas, de tal manera que el crecimiento fuese más escalonado. Oye, vamos a darle también una pincelada a los jóvenes que nos estén escuchando, ¿no? Y que decías que no solamente se tienen que fijar en las grandes, sino también en la oportunidad que ofrecen las intermedias o las del medio, las empresas, ¿no? Sí, a ver, al final, ¿por qué creo que puede ser interesante trabajar en estas empresas? Porque estas empresas son empresas con valores, son empresas con alma. De verdad, ahí la capacidad de hacer un impacto es tremendo como profesional. Y son empresas, yo hablo de las que están dentro de la fundación. El 60% de su facturación es fuera de España. Hay una posibilidad importantísima de desarrollar una carrera internacional. Son empresas que crecen 3 veces por encima de la media. La mejor manera para atraer al mejor talento y ofrecer una carrera profesional es que una empresa crezca. Entonces, estas son las empresas que crecen y donde yo creo que el impacto que una persona puede hacer es muchísimo mayor. Muchísimo mayor porque va a tener más visibilidad a lo que está pasando en la compañía. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Rafael, para todos los jóvenes también, para todas las empresas, ¿no? Esa clave importante de internacionalización. Un placer, Rafael Vaquero, director general de la Fundación Creciendo. Un placer. Muchísimas gracias, Meli. El placer ha sido mío. Hasta pronto.